Ya sabes que en Muy Valencia nos gusta mantenerte informado de todas las actividades y eventos que pasan en tu ciudad. Por eso hemos venido hasta la Feria de las Naciones para traerte un plan alternativo para tu fin de semana. Estamos haciendo una escultura de 3 metros, muchachas. Desde el pasado 13 de mayo y hasta el próximo 13 de junio, el antiguo cauce del río Turia, a la altura del puente Calatrava, acoge el Festival de las Naciones, un festival en el que la mezcla de culturas es la clave. Egipto, Ecuador o India son algunos de los países que han traído hasta aquí sus puestos de artesanía y los mejores productos de sus tierras. Bolsos, artesanía de madera, pendientes, colgantes, pulseras, sandalias o diferentes tipos de té son solo algunos de los productos que podrás encontrar aquí, entre los diferentes puestos representantes de cada país. A los puestos de la feria se suma un cartel de conciertos y actuaciones cada fin de semana. West Side Story, Bollywood o Grease son algunos de los musicales que serán representados en el recinto. Además, cada país acercará a los asistentes un poco de sus culturas, de la mano de clases de baile gratuitas en las que el tango o las danzas del este pondrán el ritmo. La comida y la bebida forman parte muy importante de la cultura de cada país. Por eso aquí podremos disfrutar de algunos de los manjares de diversas partes del mundo. Si después de la visita a los puestos te has quedado con hambre, podrás saciar tu apetito en la zona de restaurantes habilitada dentro de la feria. Aquí podrás degustar algunos de los manjares propios de Ecuador, Portugal o Argentina, y todo ello acompañado de diversas bebidas también características. Con todos estos ingredientes, no es de extrañar la buena acogida que ha tenido la feria, que ha recibido centenares de visitas desde su inauguración. Hasta aquí nuestra visita a la Feria de las Naciones. Ahora te toca a ti venir a verla.